La confrontación entre el Ministerio Público y Carabineros por la veracidad de algunas pruebas entregadas en la Operación Huracán han vuelto a poner en cuestión la credibilidad de la policía uniformada y también de los procedimientos que se siguen en el contexto, por ejemplo, de la ley de inteligencia. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña aquí en el estudio el abogado y docente de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas. Gracias, Juan Enrique, por venir al estudio de CNN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando conoces esta bomba que dice relación con que dos organismos que debían estar aliados en la persecución del delito en la investigación, resulta que hoy día se acusan entre sí? ¿Qué pasó? O sea, uno queda perplejo cuando escucha esta información y cuando va ahondando además en los nuevos detalles que se han ido conociendo, queda más perplejo todavía. O sea, yo estoy realmente muy impresionado por los hechos originales, digamos, el que se haya desde lo público haya dicho que la prueba que le habían entregado no era tal, había sido, adulterada. Pero estoy también quizás tan perplejo como con eso, con la reacción posterior que ha tenido Carabineros frente a estos hechos, que me parece tan grave como los hechos en sí. Particularmente por pedirle al Ministerio Público o a la justicia que no cierre la investigación, por decir que ellos no tienen nada que ver, ¿qué es lo más grave de eso? Me parece que ha habido tres cosas muy graves. En la declaración de Gerard Blue, que yo entiendo que es una declaración oficial que habrá estado autorizada por el director de la institución, hay dos cosas que son gravísimas a mi juicio. Primero, el parte afirmando que todos los procedimientos seguidos en este caso se han ajustado a derecho, que no hay ninguna irregularidad en circunstancias que Carabineros supuestamente tenía que investigar qué es lo que había pasado en este caso, que el gobierno, en una decisión bastante tímida, le pide al propio Carabineros que investigue esto, y la primera declaración de Carabineros es que está todo perfecto, lo cual es inexplicable, digamos, antes de empezar siquiera una investigación. Lo segundo es lo que acabas de señalar, o sea, Carabineros, que es una entidad que aporta información para que el Ministerio Público decida con ella qué hace frente a los tribunales, se salta el orden regular y le dice a los tribunales, con esta declaración, que le diga que no al Ministerio Público, que es el que tiene la facultad de seguir o no seguir con la investigación, es subvertir completamente el orden con el cual debieran llevarse los procedimientos penales. Y la tercera cosa que me pareció muy gravísima es no acatar una orden de un juez en el allanamiento. Esto fue pedido por la Fiscalía, pero fue un juez el que autorizó esta incautación de evidencia, y Carabineros, su primera reacción fue impedirlo además con fuerzas especiales al frente de eso. ¿Ahí no había una ley que los amparara, como ellos dicen, cuando señalan que no es llegar y allanar un terreno especial, como era el caso de una dependencia policial o militar, por ejemplo, que haya una regulación especial para allanamientos de esa naturaleza? ¿No es así? A ver, se podrá discutir eventualmente si es que los procedimientos a veces se han seguido o no se han seguido, no me quiero referir a eso, pero no puede ser Carabineros el que califique que una orden judicial está mal expedida, porque tendría que haberse seguido un procedimiento distinto. Juan Enrique, para que estemos hablando hoy día de esta situación, de este problema, ¿qué pasó finalmente? ¿Dónde se produjo un vacío? ¿Por qué finalmente se produjo lo que se produjo? ¿Hay un problema en la ley? ¿Hay un problema de dualidad de funciones? ¿Hay un problema finalmente en el sistema que permite que esto ocurra? ¿O simple y llanamente estamos frente eventualmente a una situación donde Carabineros podría estar frente a actos de corrupción o no? ¿Por qué se produce finalmente esto? A ver, yo creo que sin duda hay problemas que uno podría pensar de cómo actúan las personas, que no siempre las personas actúan como uno esperaría que lo hicieran, pero yo creo que hay problemas de diseño institucional que son preocupantes y que uno debiera afrontar. El primer diseño institucional está vinculado a la propia ley de inteligencia, que fue la que autorizó a Carabineros, pidiendo por supuesto que un ministro de Corte de Apelaciones le diera esa posibilidad a hacer esta investigación. El problema es que la ley de inteligencia está pensado para los grandes temas de inteligencia, no para perseguir delitos. Y claro, como eso sí, en este caso habrían encontrado información, que después nos hemos dado cuenta que no es tal, pero habrían encontrado datos de que hablaban de un delito, ahí recién le pasan la información al Ministerio Público, pero el problema es que el Ministerio Público no intervino en la gestación de esa investigación, no tuvo capacidad de controlarla, se encontró con hechos consumados, y eso en parte explica la situación que estamos viviendo ahora.
Y yo creo que más atrás aún, más atrás incluso que la ley de inteligencia, es que tenemos un diseño en este país donde hay 2 policías encargadas de investigar los delitos, y eso ya está haciendo crisis. Carabineros es una institución que originalmente está pensada para prevenir el delito. Poco a poco ha ido tomando más atribuciones en la investigación, muchas atribuciones a decir, y la capacidad realmente que ha habido, y esto lo hemos vivido en todos estos años de democracia, de controlar realmente el trabajo de Carabineros es mínima. Carabineros solamente ha ganado más bien en atribuciones y en recursos, y la posibilidad real de controlarlo desde el poder político, y ahora vemos también desde el Ministerio Público, a lo que hace es muy limitada. Y si no hay esa capacidad, entonces no debiera tener las atribuciones de investigar como hoy día tiene, y deberíamos tener solo la Policía de Investigaciones a cargo de esa función. Hay profesores, colegas suyos también, que dicen que hay un riesgo inminente de usar información obtenida a través de la ley de inteligencia en la justicia penal. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos los estamos viendo hoy día con este caso. El control muy estricto que existe en el sistema de persecución penal, donde no solo actúan las policías, sino que hay un fiscal que está encima de esa investigación, dirigiéndose esa investigación, y antes de llevar a los tribunales puede realmente supervisar el material que está presentando ante esos jueces, es mucho más relativo, es mucho más dificultoso en el caso de estas facultades que da la ley de inteligencia. Y ahí es donde se produce el problema. Debían ser totalmente desvinculadas una cosa con otra. Si hay interés, si hay datos, si hay antecedentes que justifiquen iniciar una investigación por un delito penal, que aparezcan por inteligencia, bueno, deberían seguir todo el proceso el proceso penal propiamente tal, y debería tener una supervisión real de los fiscales, el material que luego se va a presentar a los tribunales. O sea, aquí se abre una oportunidad eventualmente para que este país pudiera cambiar totalmente la forma de cómo se investigan, de quién investiga determinados delitos, por ejemplo. ¿Ya esto es más allá de una cuestión estrictamente de inteligencia? A ver, yo creo que hace mucho tiempo está claro en este país que necesitamos una reforma policial en serio, que no se ha hecho. La reforma procesal penal fue una reforma muy importante del sistema de persecución penal, pero en ese momento, por el contexto político en que se vivía el país, por la capacidad real que había de hacer reforma, la policía no fue modificada. Y el sistema nuevo de procedimiento penal, con todas las ventajas que tiene, fue insertado en un sistema policial que no se modificó. Hemos avanzado en estos 20 años dándole, como digo, muchas mayores atribuciones a la policía, mucho más recursos, pero el control realmente a su trabajo, el profesionalismo que hay detrás, no se ha logrado mejorar. ¿Cuál es, a su juicio, Juan Enrique, un modelo exitoso que uno debiera mirar a lo menos como una referencia, si estamos pensando que el siguiente desafío debiera ser apuntar a un cambio que permita ser más eficiente en la persecución y la investigación de un delito? ¿A quién debiera uno mirar? Bueno, hay mucha experiencia, y yo creo que los países anglosajones fundamentalmente tienen mucho que mostrarnos en esto, especialmente el modelo inglés, que a mí me parece que es el modelo más atractivo, donde la policía tiene muchas facultades. No estoy diciendo que las facultades debieran quitársele a la policía, pero debiese ordenarse ese sistema, y sobre todo la capacidad de controlar lo que ella hace. Cuando uno obtiene facultades, lo que tiene inmediatamente como contrapartida es que tiene que ser mucho más responsable y tiene que dar cuenta de su uso. Hoy día tenemos una policía en Chile que se le han dado facultades, pero al mismo tiempo no se ha ganado la capacidad de controlar lo que ella hace como sería deseable. Ahora, lo que ha ocurrido a partir de este caso, ¿a tu juicio contamina o pone en entredicho al menos lo que está pasando también en otros casos que se investigan, incluso no solo en la Araucanía, probablemente en otros lugares del país donde también hay diligencias, por ejemplo, de esta misma naturaleza, y alguien válidamente podrá sospechar y decir, si aquí se está hablando de una eventual adulteración de pruebas, ¿quién dice entonces que en otros casos también hubiese ocurrido lo mismo? Yo creo que las externalidades negativas de este caso sin duda alcanzan a otros casos similares. Yo me imagino que los abogados que están defendiendo a imputados en esos casos van a levantar el tema. Esto está todo bajo un manto de sospecha, y eso sin duda va a tener repercusiones. No sé si con razón o sin razón, pero eso va a ser un tema de discusión es insoslayable. Y el otro problema que me parece muy complicado
complicado y por eso creo que requiere también una reforma de fondo, porque creo que los niveles de confianza para el trabajo futuro entre la policía y el Ministerio Público, que es el que dirige, insisto, la orden de investigación, va a quedar resentido. O sea, no puede ser que esto se haya dado sin que haya ningún canal institucional para darle respuesta. Esto es un quiebre muy muy fuerte y probablemente no va a ser fácil recuperar esas confianzas a futuro. Y en tanto se recupera esa confianza, ¿en qué se quedan? Porque lamentablemente los delitos y la justicia tiene que seguir andando, no es un carro que se pueda detener y mientras tanto se resuelve este problema, las cosas paran, hay todo un proceso y un camino que se sigue. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se va a poder seguir trabajando con dos instituciones que hoy día están absolutamente enfrentadas? Bueno, yo creo que todo está desenvolviéndose, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pero tenemos alguna ventaja institucional de que Carabineros no es la única institución que hace investigación. De hecho, tenemos una institución especializada en hacerlo en hacer ese trabajo, que es la Policía de Investigaciones. Me imagino que el Ministerio Público va a apostar ahora mucho más fuertemente en los casos más complejos, sobre todo por la Policía de Investigaciones que por Carabineros. Me parece que sería una reacción esperable. Y desde ese punto de vista, más allá de quién investiga, sea la PDI, sea Carabineros, ¿cómo le parece a usted que puede ser una medida eficiente de resguardar cosas como esta, por ejemplo, que no se adulteren pruebas, y bien también las denuncias que se hacen sobre la Fiscalía hace algunas semanas, cuando se decía que desde la Fiscalía, particularmente a través de una abogada, se le estaban entregando datos, información sensible a aquellas personas que estaban siendo investigadas y que había toda una filtración de datos allí? ¿Cómo se puede evitar que en el sistema ocurran ese tipo de situaciones? Bueno, la única forma de evitar que esto ocurra, porque no hay sistema perfecto, correcto, no hay sistema impoluto, la única forma es que cuando ello ocurre se reaccione de una forma ejemplar. Que no haya ningún tipo de ni se insinúe, digamos, defensas corporativas, sino que se actúe ejemplarmente, se tomen las medidas, se sancione a los responsables. Dentro de todo lo malo de este caso, recordemos que el sistema, dentro de todo ello, ha reaccionado bien. Primero la justicia, cuando estas personas, las que por la operación Huracán fueron detenidas, la justicia analizó la información y estimó que no era suficiente para detenerla. Y la justicia actuó, y todo el mundo lo criticó muchísimo en ese momento, y sin embargo hizo la tarea, y ahora nos damos cuenta que hizo una muy buena tarea. Lo que tenemos que hacer entonces es apoyar a nuestros sistemas de justicia cuando hacen su tarea. Luego, el Ministerio Público no se compra lo que le dice Carabineros pasivamente, sino que examina la información, primero con sus propios peritos, luego con peritos externos cuando descubre que hay cosas raras, y lo que hace el Ministerio Público no es guardarse esto, no es decir, uy, qué pena, y seguir para adelante. Lo que hace el Ministerio Público con mucha entereza, con muchos costos, pero lo hace, es decir, esto no puede ser, y lo hace público. Bueno, ese tipo de actitudes institucionales son las que impiden a la larga que estos otros fenómenos, que es tan posible que se den en los sistemas de persecución penal, efectivamente se extiendan y se conviertan en un cáncer en definitiva. ¿Tienes esperanza o ves objetivamente posibilidad, puesto de esa manera, de que esto realmente se pueda transparentar y llegar a la verdad cuando hablábamos, por ejemplo, que pueda ser un mismo funcionario de la misma institución que está cuestionada hoy día, la que investigue, y que realmente sepamos exactamente qué fue lo que pasó? Yo creo que este caso, bueno, tiene la ventaja que hay dos instituciones con una mirada distinta y probablemente se van a preocupar de que la cosa no quede ahí. Yo creo que sí, que hay esperanzas de que en esto la verdad, digamos, es efectivamente la conozcamos con total claridad. Sí, yo creo, lo único que me da un poco digamos que me gustaría que fuera distinto, preocupación, ha sido la actitud del gobierno. Creo que la actitud del gobierno ha sido tomar distancia, así esto es como si fuera una pelea entre dos instituciones de la cual él no tuviera nada que ver. ¿Qué debería haber hecho? Yo creo que el gobierno debe haber sido mucho más tajante con Carabineros para pedirle una explicación de lo que estaba haciendo y hacer una investigación externa de lo que está sucediendo. Aparentemente Carabineros, como metió esta situación entre el Ministerio Público, o sea, el gobierno y Carabineros, lo cual me parece que es incorrecto. O sea, hay una institución que tiene que fiscalizar esto, que tiene que dirigir la investigación, que dice que la información que le entregaron está amañada, y el gobierno poco menos que se lava las manos con este tema. El siguiente gobierno, que entra en marzo y que además tiene un nuevo Congreso,
compuesto radicalmente distinto de cómo veníamos viéndolo antes. Debiera ser un tema que debieran abordar con urgencia, me refiero al análisis de la ley de inteligencia, a reflexionar y revisar también con un sistema completo que, decías al inicio, requiere de modificaciones, de ajustes, de nuevas iniciativas que lo hagan más eficiente. Absolutamente. ¿Cuándo no se puede esperar? Yo creo que esto es uno de los temas prioritarios en el sistema de justicia, es absolutamente crítico. Este tema de diseño institucional estaba, por lo demás, en los temas de campaña y en el propio programa del futuro presidente Piñera se mencionó un tema de reforma al sistema de persecución penal, específicamente los trabajos policiales. Yo creo que este escenario debiera ayudar a no solo a darle más visibilidad al tema y priorizarlo, sino que debiera ayudarlo a viabilizar una reforma que no es sencillo, porque Carabineros tiene mucho poder y hasta la fecha nadie ha sido capaz de ponerle cascabel al gato. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por haber venido esta noche al estudio de CNN. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, siga usted junto a nuestra sintonía, volvemos de inmediato.